Muy buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, Ley. Bien, Muy buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal están? Buenas tardes. ¿Cómo están después del descanso tan largo? 2 semanas de no vernos. Vienen calladitos, no han terminado de almorzar. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy para retomar nuestras actividades y yo les dejé unos ejercicios del capítulo 4. Varios me escribieron que no los pudieron hacer. Entonces vamos a hacer un breve retroceso hoy en nuestros temas. Yo le pedí favor hoy a Willy, no sé si ya está Willy conectado, a Nancy y a Catherine Oliva que se prepararan con sus presentaciones del capítulo 4. No sé si ya están conectados algunos de ellos. Aquí veo a Catherine Michelle, ya está conectada. Veo a Nancy. Willy creo que no está conectado. Bueno, entonces les voy a pedir a Catherine y a Nancy, no sé quién de las dos tiene preparada su presentación para que nos la pueda compartir. No sé si ya están preparadas, están conectadas. Les pido que me confirmen si me están escuchando, por favor. Sí, se escucha bien. Muchas gracias, qué bueno. No sé si ya estarán preparados los compañeros Catherine, Nancy o Willy Buenas tardes, para que nos... soy Catherine. Ahorita voy a ver si le puedo proyectar. Si me hace favor. No veo a Willy conectado, no sé si estará por aquí o aparece con otro nombre. Ni a Nancy. ¿Nancy estará Sí, conectada? soy ingeniero, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Willy, mucho gusto. Mucho gusto. Fíjese que Catherine, no sé si puede compartir su presentación. Eh, no sé cómo va Catherine, y si no, pues que nos haga favor Willy de compartirnos su presentación. Aquí lo tengo compartido ahorita, licenciado. Bueno, entonces que nos haga favor Willy y después le tocaría a Catherine. Ok. Como parte de digamos, un repaso de lo que es o lo que son los capítulos 1 y 2, de lo que yo logré pues sintetizar en esta presentación sería de que los principios básicos de la microeconomía que se basan en el estudio de las decisiones de las unidades económicas, en donde se conoce como unidades económicas que forman parte de la microeconomía a los consumidores, a los trabajadores, a los inversores, a los propietarios de recursos y a las empresas.
Y esta se basa en la interrelación de los consumidores y estas empresas donde se forman mercados e industrias. Ya más adelante vamos a ver un poquito de a qué se refiere esta parte con mercados. En ella se fundamentan las teorías y modelos que permiten predecir de forma futura de manera eficiente. Básicamente, el fundamento de la economía es predecir el futuro basado en, digámosle así, teorías y modelos económicos que permitan saber qué va a suceder dependiendo de cómo lo estamos haciendo, como lo dice la microeconomía normativa, si no estoy mal. Am, También nos dice que la microeconomía, voy a minimizar esto por acá. Uy, ahí estamos. La microeconomía se ocupa de las cuestiones positivas, es decir, de lo que está sucediendo en este momento, precisamente lo que les mencionaba, pero también analiza la parte normativa, que es lo que debería ser correcto para una empresa o para una sociedad. También nos dice que un mercado es un conjunto de compradores y vendedores que se interrelacionan para la realización de operaciones de compra-venta y la microeconomía se encarga del estudio tanto de los mercados perfectamente competitivos, es decir, aquellos mercados donde hay muchos tanto oferentes como demandantes, así como también de los mercados no competitivos, aquellos en donde existe pocos o solamente un oferente y muchos demandantes o viceversa. Nos habla acerca de los precios nominales y los precios reales, en donde al precio nominal nos indica que es el precio absoluto de un bien o un servicio, es decir, el precio en unidades monetarias corrientes de cuánto se vende o cuánto se compra ese bien o servicio, y el precio real de un producto o bien es el precio en unidades monetarias comparado o en comparación con otros bienes, lo que leíamos nosotros en la teoría, ¿verdad? De el precio real, cuánto estamos dispuestos nosotros a sacrificar de un bien para poder obtener o poder satisfacer nuestra demanda de otro bien. En el capítulo 2, cuando hablamos de ley de oferta y ley de demanda, pues podemos mencionar que la curva de la oferta nos muestra la cantidad que están dispuestos los productores a vender de un bien a un precio dado, manteniendo todos los demás factores de igual forma, ¿verdad? Por otro lado, la curva de demanda nos indica cuánto están dispuestos a comprar los consumidores de un bien cuando el precio unitario varía. Winnie, disculpe, Sí, sí. muchas gracias. Muy buena su presentación. Le vamos a dar el turno a ¿quién era Catherine? Catherine Michelle, ¿será que puede presentar a partir del contenido del capítulo 2? Y Willy, por favor, no se vaya les voy a pedir algo adicional de su presentación. Ok. En un momentito le voy a preguntar. No sé si Catherine nos está escuchando y si puede compartir su presentación. O si está Nancy. Licenciado, yo estoy tratando porque no le deja a Catherine presentar y estoy tratando de compartir contenido para presentar, pero no me deja. No sé si Willy ya le dio clic al botoncito para dejar de compartir. Por favor, Willy, ¿puede chequear? Sí, licenciado, ya dejé de compartir. Gracias. ¿Puede probar otra vez, Walter? Disculpe. Ok. Buenas tardes, licenciado. Muy Soy buenas Nancy. tardes. Perdone, tenía Ajá, problemas ahí con Nancy. mi micrófono. Ujú. Muy bien. ¿Puede probar compartir su pantalla, Nancy, su presentación? Y exponernos a partir de del contenido del capítulo 2. ¿Está bien, licenciado?
Ya probé varias veces, licenciado, pero solo carga, pero no. Mire, y usted mandó la presentación aquí en en el chat, ¿verdad? Sí, Voy a probar a abrirla yo desde acá. ok, Es una que dice capítulo 1, sí, que viene en PDF. Bueno, entonces voy a compartir yo la pantalla y en un momentito le damos permiso a Nancy para que la comparta. Nancy, disculpe que haga esto, pero es para que economicemos tiempo en la clase, porque si no se nos va a ir el tiempo. Entonces voy a empezar a compartir. ¿Se la puedo enviar a mi presentación también para que me apoye en compartirle cuando Muy bien, Gracias. muy bien. ¿Ya están viendo la presentación aquí? Esta es la de Katherine, ¿verdad? ya. Bueno, Katherine, ¿ya está lista ahí en el micrófono? Sí, creo que el capítulo Vamos a ver. Capítulo 2. es la siguiente. Esa, creo que esa es ahí empieza, en donde dice, Aquí, bueno. ajá. Expónganos y hasta antes de donde está la elasticidad de la demanda, le vamos a dejar lo de la elasticidad de la demanda a Nancy, por favor. Muy bien. Los modelos básicos de la oferta y la demanda es el caballo de la batalla de la microeconomía, ya que nos ayuda a comprender por qué y cómo varían los precios y qué ocurre cuando interviene el Estado en un mercado. El modelo combina dos importantes conceptos. Uno es la curva de la oferta y el siguiente es la curva de la demanda. Es importante comprender exactamente qué representan estas dos curvas. La curva de la oferta es en relación entre la cantidad que estamos dispuestos a vender los productos de un bien y su precio. Y la curva de la demanda tiene relación entre la cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar de un bien y su precio. En esto también vemos los bienes sustitutivos y complementarios. Dice que los bienes complementarios son los bienes que en la subida del precio de uno de ellos provoca una reducción en la cantidad de demanda del otro. Puse una imagen que estaba un automóvil con el combustible. En el siguiente son los bienes sustitutivos. Dice que son dos bienes sustitutivos son cuando sube el precio de uno y aumenta la cantidad demandada del otro. En la imagen podemos ver los lentes de aros con los lentes de contacto. El siguiente tema es el mecanismo de mercado. Influyen tres factores. El primero es el precio del equilibrio. Es la cantidad ofrecida de la demanda cuando las dos son iguales. El siguiente punto es el excedente. El excedente es la situación en la que la cantidad ofrecida es mayor que la demandada. Y la escasez es la situación en la que la cantidad demandada es mayor que la ofrecida. Ahí podemos ver una gráfica que está representando lo que muestran aquí los tres puntos. El mercado se equilibra. Podemos ver una franja azul, es que no mucho la veo. Es una franja roja y una franja azul. Hasta abajo podemos ver la escasez, que es el P2. Arriba es P1, que es el excedente. ¿Y por qué se da escasez en ese a un precio P sub 2? Un excedente. Ajá, usted dijo que cuando el precio es P sub 2 se da perdón, una escasez del producto. ¿Es porque la cantidad ofrecida es mayor que la demandada? No, eso sería un excedente. El ¿Una escasez escasez? cuando la cantidad demandada es mayor que la ofrecida. Pero Ajá. la escasez es P2.
P2, ¿qué es? P sub 2, ¿qué es ahí? ¿Qué Escasez. variable estamos midiendo? Escasez. No, mire la medida que tiene ahí el eje, ¿qué precio tiene el eje? O perdón, ¿qué nombre tiene el eje? ¿De P2 es la escasez? ¿Y P sub 2 qué es? Es un precio. Lo que estamos midiendo ahí son precios. Sí. Entonces, a P sub 2, pongamos el ejemplo de, de los, no sé, la libra de chorizos para la fecha en que se hace el fiambre. ¿Qué pasa en esa época? Sube el precio porque es mayor la demanda. Ajá, y cuando el precio es bajo, ¿qué pasa? Digamos, bueno, analicemos primero, ¿qué pasa cuando el precio es alto? Cuando el precio es alto, ¿la demanda es más baja o es más alta? Eh, ¿Es más alta? La Bueno, no, demanda, es más bajo. El precio es más alto. supónganse que normalmente la libra de chorizo negro valga 50 y cuando el precio sube a 100, hay menos gente con posibilidad y disponibilidad de comprar ese producto, ¿verdad? Entonces, digamos, lo que ilustra ahí es que a un precio P sub 0, la cantidad ofrecida y la cantidad demandada es la misma, ¿verdad? En un equilibrio. Entonces, hay un equilibrio, a un precio de equilibrio y a una cantidad de equilibrio. Pero si el precio sube a P sub 1, ustedes miran ahí en P sub 1, voy a mover aquí con el cursor, aquí en P sub 1, hacemos esta línea horizontal punteada, ¿verdad? Y ahí esa línea se encuentra con las curvas de demanda, que es la azul, y con la de oferta, que es la roja. Entonces ahí bajamos hacia el eje de X con una línea imaginaria aquí porque usualmente hacemos una línea delgadita, les he dicho yo, ¿verdad? Con lápiz. Y encontramos que la cantidad demandada es menor que la cantidad ofrecida. La cantidad ofrecida la encontraríamos a partir de donde esta línea horizontal punteada se cruza con el eje de la oferta y nos vamos hacia el eje de X, ¿verdad? A buscar cantidades. Entonces, vemos que la cantidad ofrecida es más cara que la cantidad demandada. ¿Por qué es eso? A ver, explíqueme usted por qué es eso. ¿Por qué a un precio alto la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada? ¿A qué precio les gusta vender a los productores, a los vendedores? ¿Cómo les gusta vender? ¿Caro o barato? Caro. Ajá, entonces a un precio alto, ellos quieren vender bastante. ¿Y a los compradores cómo les gusta comprar? ¿Caro o barato? Barato. Entonces a un precio caro, no van a estar dispuestos a comprar tanta cantidad del producto. Y aquí, en cambio, con el precio P sub 2, que es un precio bajo, los demandantes van a querer comprar bastantes unidades del producto. Aquí miren, ¿verdad? En esta cantidad. Y los oferentes, ¿cuántas unidades van a querer vender baratas? Pocas, ¿verdad? Donde este eje se cruza aquí con la línea roja. Buscamos aquí la cantidad en el eje X y ahí tenemos una situación de excedente, ¿verdad? Porque los productores van a producir más, pero no lo van no van a estar dispuestos a venderlo a ese precio. Digamos, perdón, al precio bajo, los productores, que es la línea roja, van a producir una cantidad baja. ¿Por qué? Porque no van a estar de acuerdo con el precio. Entonces no van a querer invertir, ¿verdad? Para vender barato. Y en cambio los compradores sí van a querer comprar bastante del producto, ¿verdad? Entonces ese es el mecanismo del mercado que hace que los mercados tiendan al equilibrio, ¿verdad? Porque ¿qué va a pasar? Digamos, si un producto tiene un precio muy barato, la gente va a querer comprar, pero los oferentes no van a querer, no van a querer vender, ¿verdad? Los oferentes va a estar dispuesta a ir pagando más dinero por el producto hasta llegar al precio de equilibrio,
¿verdad? Entonces, como el producto se va a escasear porque los oferentes no producen más, el precio tiende a subir y busca el equilibrio. Y si el precio está muy alto, los oferentes van a producir más, ¿verdad? Porque ellos van a querer ganar más, pero los demandantes van a querer comprar poco. Entonces, estos oferentes se van a quedar un tiempo con ese producto en sus bodegas, pues, porque no van a tener quien quiera comprar tan caro el producto. Y entonces, necesariamente van a ir bajando el precio hasta encontrar el precio de equilibrio. Puede continuar, disculpe, es Catherine, ¿verdad? Sí, pero esa es la última diapositiva. Ah, bueno. Bueno, entonces ahora le vamos a dar el espacio. Gracias. Ahora le vamos a dar el espacio a Nancy. Vamos a proyectar aquí su presentación. ¿Ya se está viendo ahí la presentación de Nancy? ¿Les pregunto? Sí. Sí, Lick, ya se mira. Bien, gracias. Aquí habla de la elasticidad de la demanda. Bueno, Nancy está por ahí Bueno, en pendiente. el capítulo 2, sí, dígame. La escuchamos, Nancy. Ok, Adelante, la escuchamos. gracias. La elasticidad es la variación porcentual que experimenta una variable cuando la otra aumenta un 1%, medida de sensibilidad de una variación a otra. La elasticidad de precio de la demanda es la variación porcentual que experimenta la cantidad demandada a un bien cuando su precio sube en 1%. La curva de la demanda lineal es la curva de demanda que es una línea recta. La demanda indiferente elástica son los consumidores que comparan la mayor cantidad posible de un bien o un único precio, pero a cualquier precio superior de la cantidad demandada se reduce a cero, mientras que cualquier precio inferior a la cantidad demandada aumenta ilimitablemente, ¿verdad? Demanda totalmente inelástica son los consumidores que comprarán la cantidad fija de un bien independientemente de su precio. También tenemos la variación de la demanda, que se desplaza de la curva de la demanda, la variación de la cantidad demandada, movimiento a lo largo de la curva demandada. Bienes sustitutos. Los bienes son sustitutivos si cuando sube el precio de uno de ellos aumenta la cantidad demandada del otro. Los bienes complementarios son los bienes complementarios cuando la subida del precio de uno de ellos provoca una reducción en la cantidad demandada del otro. El mecanismo de libre mercado es la tendencia del precio que varía hasta equilibrarse, hasta que la cantidad ofrecida y la cantidad demandada sean iguales, como no hay ni exceso de demanda ni exceso de oferta, no hay presiones para que el precio varíe. Eso sería, licenciada. Bueno, Nancy, ahora le voy a pedir favor que nos explique lo que nos acaba de exponer sin mirar la presentación.
¿Sí me sigue escuchando, Nancy? Básicamente, sí, básicamente lo que yo comprendí de este capítulo que estamos analizando, pues más que todo las ofertas y las variaciones al momento de hacer una compra, ¿verdad? Ya que un producto puede ser muy demandado o puede bajar su demanda de acuerdo al consumidor. Y de acuerdo también que las posibilidades de compra de los consumidores. Eso fue lo que comprendí de este capítulo. Y la elasticidad demanda-precio que usted vio ahí, ¿con qué tiene que ver? Digamos, ¿con qué se compara las cantidades demandadas contra cómo cambia las cantidades demandadas contra los cambios en qué? Ahorita está Nancy, va a buscar en la presentación, está buscando en el libro, Nancy, para contestarnos. Siéndole sincera, licenciado, yo no vi su Bueno. mensaje y no me preparé para serle sincera. Bueno, pues miren, muchas gracias. Muchas gracias a Willy, a Nancy y a Katherine. Y entonces el tema de la elasticidad de la demanda la vamos a seguir viendo en un ratito. Pero yo quise hacer esta presentación con los compañeros porque vi sus presentaciones y le vamos a dedicar un poquito de tiempo hoy para que ustedes logren mejorar sus presentaciones. Hay unas presentaciones que vi, por ahí hubo unas que copiaron el texto del libro y lo pegaron, ¿verdad? Y hubo otras que le pusieron un montón de texto a las presentaciones. Entonces, estas tres presentaciones de los tres compañeros que expusieron hoy, de Willy, Nancy y Katherine, me pareció que estaban muy bien presentados el contenido. Entonces, les voy a pedir a los tres, si pueden abrir sus micrófonos los tres, Nancy, Katherine y Willy, y nos van a dar consejos, les van a dar ustedes consejos a los demás compañeros para que mejoren sus presentaciones. Willy, por favor, ¿qué consejos le va a dar usted a los compañeros para hacer presentaciones en PowerPoint que sean efectivas, que sean agradables? ¿O qué características creen ustedes que debe tener una presentación de PowerPoint para que sea buena presentación? Yo considero que uno de los factores importantes es evitar llenar de texto las presentaciones y enfocarse en las partes más importantes de lo que queremos dar a conocer a los demás, ¿verdad? Entonces, creo que es importante pues leer los temas, tratar de comprenderlos de la mejor forma posible, quizá a veces no solamente con el texto que estamos leyendo, sino complementarlo con con alguna otra fuente y pues con eso pues sintetizar la información y presentar lo que nosotros consideramos que es lo más importante de cada uno de los temas. Muy bien, Willy, muchas gracias. Fíjense que una técnica que yo aprendí cuando fui estudiante en la universidad, a nosotros en la universidad, cuando yo estuve en la Universidad de San Carlos, llevábamos un curso de técnicas de investigación documental y ahí nos recomendaban que en cada párrafo tratemos nosotros de encontrar la idea central de ese párrafo. Cada párrafo nos quiere decir una cosa, ¿verdad? Entonces encontrar esa idea, encontrar cuál es la idea central, porque así digamos como Nancy nos leyó la presentación ahorita, uno puede leer un párrafo y no encuentra la idea. Y Willy lo dijo muy bien. Antes de hacer una presentación hay que leer o hay que conocer muy bien el contenido de lo que vamos a incluir en la presentación, ¿verdad? Entonces, hay que leer primero, digamos, el capítulo y ver en qué párrafo se van a concentrar, sacar las ideas principales, ¿verdad? Esa es una buena recomendación. Gracias, Willy. Le voy a pedir favor a Nancy que nos diga cómo hizo su presentación, Nancy. Bueno, pues yo primero le di una leída al capítulo, después consideré lo más importante y pues traté de la manera de que no tuviera mucho contenido, sino lo que es más importante según lo que yo comprendí, y pues tratar de colocarle una imagen porque a veces una imagen complementa el texto.
Y pues el tiempo que Ajá. para hacer una bonita presentación, pues quiere un poco de tiempo para buscar, analizar y prepararse. Gracias, Nancy. Miren, Nancy, y aprovechando, vamos a hablar también de cómo presentar una presentación. ¿Cómo le gusta a usted que se la presenten? ¿Le gusta que le lean el texto de lo que está en la presentación? No, licenciado, me gusta más que me lo explique. Pero siendo sincera, yo no vi su mensaje y la verdad no me No tenga preparé. pena, Sé que no hay no excusas, estamos, pero se me da un poquito de pena. no estamos hablando de eso, no, y por favor no lo tomen así como una regaño o crítica negativa. Yo lo que quiero es que todos mejoremos, ¿verdad? A mí me toca mucho exponer en mi trabajo. Y entonces, digamos, a mí personalmente me gusta más una presentación que sea así platicado, ¿verdad? Willy también fue muy concreto en su presentación, ¿verdad? Me gustó. Me gusta más cuando es platicado y digamos, vale mucho el tema de poner algún ejemplo, alguna anécdota, ¿verdad? Yo, en mi trabajo, nosotros contratamos investigadores y yo les pido, porque a veces nos toca que presenten esas investigaciones ante junta directiva o ante jefes, ante gerentes, y entonces les pido mucho que incluyan anécdotas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hubo una investigación sobre la industria punto 4 en Guatemala, cómo se está aplicando, entonces se entrevistaron empresas y todo, y, y por ejemplo decía el ingeniero, miren, yo entrevisté al ingeniero que le dicen el padre del internet en Guatemala y él me dijo tal cosa, ¿verdad? Cosas como esas le dan mucho valor, mucha riqueza a las presentaciones, ¿verdad? Este, bueno, gracias Nancy. Le pregunto a Katherine, Katherine, ¿cómo hizo su presentación? Yo lo primero que hago siempre en cualquier presentación es que leo primero el contenido. Yo honestamente siempre busco ya plantillas en internet. Siempre busco primero leo el contenido para saber de qué es, luego busco plantillas que son específicas para ese tema y trato de poner los puntos más importantes. Siempre trato de buscar imágenes que van relacionadas al tema porque para mí sí es más fácil entender con una imagen y también trato de usar iconos para que pueda recordar los puntos claves y no saturar la diapositiva con tanto contenido porque a veces lo de verlo aburre. Entonces, hacer los contenidos pequeños para que yo los pueda entender y con palabras que yo pueda entender porque en el libro había muchos términos que no sabía qué significaban, entonces también busqué, en la primera parte decía prolonguémonos o algo así la palabra, y no, Prolegómenos. ajá, y no sabía qué era, entonces busqué en internet qué significaba eso, que decía que era como introducción a algo, entonces por eso la puse en mi presentación, porque yo, bueno, sí tiene lógica que vaya eso al principio, y mi presentación creo que se llama así, el primer título que aparece es ese, entonces yo así realicé la presentación, pero sí traté de leer a detalle, leía, antes de hacer la presentación, leí todos los capítulos, el 1 y el 2, para ya luego ir imaginando como en qué orden los iba a poner. Muy bien, muchas gracias. También les cuento que el propósito que yo tengo cuando les dejo hacer presentaciones es eso, obligarlos a leer el capítulo y hacer y que hagan una comprensión, ¿verdad? Porque cuesta mucho a veces sintetizar en una imagen o en una diapositiva el contenido de un capítulo. Entonces, necesariamente tienen que resumirlo, tienen que pensar. Y uno de los propósitos de la educación universitaria debe ser promover el pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir? Que uno lee el libro, no necesariamente se lo memoriza, pero sí lo comprende y se lo cuestiona, porque podría ser que el libro en un capítulo nos diga una cosa y en el capítulo 2 se contradice. Entonces, eh, uno ahí se plantea el pensamiento crítico, ¿verdad? Y dice uno, bueno, ¿esto cómo es, verdad? ¿Es así o no? Y puede comparar con otros textos, puede comparar con otras realidades.
Yo les conté la vez pasada que terminé de leer un libro de 300 páginas en las horas de almuerzo en mi trabajo, porque ahora no nos permiten eh, comer en otro lugar, sino que tenemos que comer en nuestros escritorios. Y a mí me encanta ir leyendo el libro y ahora con esa maravilla del internet, esta semana, bueno, hace como 2 semanas empecé un libro nuevo que está fabuloso también. Se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Es de un economista turco que se llama Daron Acemoglu. Y él empieza con la historia de la conquista de Latinoamérica, de México, de Perú, y empieza con la conquista o con la llegada de los colonos ingleses a Estados Unidos. Y él cuenta ahí dónde fue y todo. Entonces a mí me encanta ir, me meto a Google Earth y miro los mapas para ver los lugares y ver qué hay ahora. Eh, si menciona algún personaje, yo busco la foto del personaje. Y es una lectura tal vez un poco más tardada, ¿verdad? Porque yo tengo tiempo libre con ese libro, porque no tengo obligación de hacer una tarea con una fecha límite, pero eso enriquece mucho la lectura, ¿verdad? Y es algo que yo les quiero aconsejar, pues que hagan sus lecturas, que sean, que traten de hacer de lectura con pensamiento crítico, ¿verdad? Que busquen, digamos, lo que hizo Catherine, ¿verdad? Que es prolegómeno, qué palabra más rara a ustedes. Pero el prolegómeno es la parte que aparece al principio de un libro, un tipo de introducción. Digamos, está la palabra prólogo, que los prólogos son los que escriben otras personas con relación al contenido de un libro, ¿verdad? Entonces, les recomiendo eso. Ahora, por favor, les quiero pedir a los demás compañeros que digan eh, cómo les gusta a ustedes que les den una presentación. Les voy a preguntar, no sé si les pregunto uno por uno o quieren ir participando uno por uno para que la idea, como les digo, es enriquecer la elaboración de presentaciones que ustedes hacen, cuando las hacen en PowerPoint o en Prezi o en otros sistemas, y también cuando les toque presentar a ustedes en presencial o aquí por medios digitales, que las hagan atractivas. Les voy a preguntar, no sé si quieren que yo le pregunte a alguien o si alguien quiere comentar o alguna anécdota que tengan con las presentaciones. No sé si se han dormido con alguna presentación, a mí sí me ha pasado. A ver, Minor, ¿qué dice Minor? ¿Cómo le gusta que le den una presentación? Me encanta casaca, dijo mi jefe esta semana. Perdón, no le escuché. ¿Me escucha bien? Dele, Minor, dele, adelante. ¿Alguien más que quiera opinar acerca de la forma de presentar? Avisa. No tenemos más. Es que esta semana teníamos un proyecto en el trabajo, entonces nos pasamos como 2 noches pensando y cómo hacer la presentación al jefe. Entonces pasaron esas 2 noches y todo, nos desvelamos y no sabíamos cómo hacer la presentación. Miren, muchachos, no quiero tanto casacas, solo dígame cómo es y ya, punto. Directo, al grano. Y yo con mi compañero del trabajo, todos nos reímos porque pasamos 2 noches haciendo la presentación para que él nos diga, solo dígame cuál es la solución y ya. Entonces, vamos a que no es hablar tanta casaca, ¿verdad? Decir lo que es. Y lo peor que uno puede cometer, bueno, nos suele pasar, creo yo, es cuando leemos la presentación, lo que está en la presentación, lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, Exacto. eso he aprendido yo, me ha costado, sí, pero voy aprendiendo poco a poco. No, y de la ¿Cuántas experiencia, diapositivas, 8. cuántas diapositivas creen ustedes que debe llevar una presentación? ¿Y de cuánto Va, tiempo debe ser una presentación? va a depender cómo es el tema, creo. La presentación que hizo Willy me gustó porque era bien concreta, ¿verdad? Bien resumido el contenido del libro.
Vamos a ver quién más está. Se durmieron los demás compañeros. Hola, Lick. Les saluda Karen. Hola, Coren, buenas tardes. Hola. Yo creo que no recuerdo si fue Nancy la que dijo que había que tomarse tiempo para hacer una presentación. Pues creo que conforme a lo que usted dijo de experiencias o anécdotas, me pasó que una vez yo quería abrir una cuenta de ahorros en un banco y llamé 2 veces al servicio al cliente y una vez me contestó una chica y con esta persona se notó muchísimo que no estaba preparada para lo que yo le quería preguntar. A la siguiente vez que yo llamé, pues el sistema me conectó la llamada con otra persona y esta persona pues sí me pudo como responder todas las dudas que yo tenía. Entonces creo que va como muy enlazado a la presentación porque allí fue una presentación a través del teléfono. Yo no estaba viendo diapositivas ni nada, pero creo que sí hay que tomarse, como dijo Nancy, el tiempo para leer y saber de qué se está hablando para no poner cosas que ni nosotros mismos vamos a entender a la hora de presentar. Y se nota mucho, ¿verdad? Se nota cuando la persona no domina el tema. Por eso hay que, si el tema es muy complicado, tratar de comprenderlo y si no, pues tratar de simplificarlo bastante, ¿verdad? Mire, les voy a pedir un momentito de permiso. Tal vez alguien más quiere opinar acerca para mientras. Ya estoy aquí, disculpen. Miren, y no les ha pasado que han sentido ustedes que alguna presentación es muy larga, a veces para el tema y que puede ser que sean repetitivas las diapositivas. ¿Sí seguimos conectados? Disculpen. Sí, aquí estamos. Sí, sí, por favor, contéstenme porque me dejan aquí hablando solito y yo creo que estoy desconectado a veces. Vamos a ver quién más quiere opinar. Aquí le voy a pedir a Lilian Marleni que nos opine cómo le gusta que le den las presentaciones. ¿Estará Lilian Marleni conectada y con el micrófono abierto? ¿Tiene sonido? ¿Ya les aburrió este tema? ¿Quieren que pasemos a otro tema? Para mí está interesante la clase de pero lamentablemente no contestan los compañeros. Yo creo que están almorzando. Bueno, vamos a pasar entonces a otro tema. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí, adelante, la escuchamos.
No sé quién iba a opinar algo. Se le fue la señal. ¿Me escuchan? Sí la escuchamos, adelante. Buenas tardes, Lick. Solo para Buenas comentar un tardes. poquito más de lo que estaban platicando mis compañeros. Sí, básicamente a mí también lo que me gustan las presentaciones es esto, ¿verdad? De que no sea mucho texto, que sea lo más resumido posible. Porque sí me ha pasado en algunas clases incluso que hay licenciados que ponen un montón de contenido. Entonces, y a veces es en clases que son prácticas. Entonces, recuerdo que tuve una, creo que era algo tributaria. Y en ese entonces recuerdo que era un montón de contenido lo que nos colocaba el LIC. Y a la hora de los exámenes nos hacía ejercicio. Y nunca nos explicó nada durante el semestre. Ahora todo era solo las presentaciones. Y a la mera hora solo era ejercicio, ¿verdad? Cuando había un examen o algún corto. Entonces, yo creo que sí es bastante importante también platicar, ¿verdad? No solo darnos presentaciones y mucho contenido, porque en este caso casi que no aprendimos nada porque nosotros teníamos que ver cómo se hacía todo. Entonces no nos colocaba algún ejemplo o algo. Entonces, hasta cierto punto de ver las diapositivas tan cargadas, a muchos ya no les daban ni ganas de poner atención en la clase, ¿verdad? Porque sí se veía que él solo leía las diapositivas. Muchas gracias, Jennifer. Esa es otra cosa que hay que tomar en cuenta, que hay que hacer las presentaciones comprensibles, ¿verdad? Ustedes no poner palabras que las personas no van a comprender o fórmulas complicadas y complejas, ¿verdad? Que no van a comprender, ¿verdad? Entonces, gracias, Jennifer. Pues yo les quise hacer esta actividad hoy, estos comentarios para que ustedes puedan mejorar cómo hacer presentaciones, ¿verdad? El uso de figuras en la tarea esta de la presentación del capítulo 1 y 2, a muchos les sugerí menos texto y uso de elementos gráficos. Les puse yo como pueden ser figuras, fotos. Ahora hay un montón de recursos, ¿verdad? Que uno puede utilizar para hacer más agradables las presentaciones, ¿verdad? Y poder mantener uno la atención de las personas, ¿verdad? Algo muy importante cuando uno presenta es tratar de tener esa conexión con el público. Digamos, a mí me está costando mucho hoy tener conexión con ustedes porque no me contestan, porque están tal vez viendo otra cosa, otra presentación o no le están poniendo atención a lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Entonces, la conexión se llama eso, poder tener llamar la atención de las personas, ¿verdad? A veces, eh, digamos, eso es más fácil hacerlo presencialmente, ¿verdad? Verle a los ojos a las personas, poder dirigirse a las personas de manera directa, ¿verdad? Que eso es de las deficiencias que tiene esto de dar clases en línea, porque a veces uno, el profesor, se queda solo, hablando solo, o no sabe si lo están escuchando, ¿verdad? Son de las deficiencias que tiene este medio, pero eso de la conexión es sumamente importante. Si uno logra la conexión, domina el tema y tiene una presentación agradable, yo creo que ahí puede tener mucho éxito presentando el tema. No sé si hay alguien más que quiera comentar al respecto de esto de las presentaciones. Y si no, pasamos a otra, que por cierto no tiene ni una figura, la que les voy hoy les estoy aconsejando y la que les voy a enseñar no tiene ninguna figura, pero me acabo de dar cuenta hasta hace un ratito, porque lo que quiero transmitirles es contenido del tema de microeconomía. Entonces, damos por Licenciado, buenas cerrada tardes. esta. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? En cuanto a el diseño de presentaciones, creo que sí es importante que tomemos en cuenta algunos aspectos que usted pues ya ha mencionado, y dentro de ello hay una regla que no sé si la he escuchado, que es la regla de 6x6 en las diapositivas, en la que se establece que el texto mayor o el texto no supere las 6 líneas del bloque, ¿verdad? Dentro de una diapositiva, y que no hayan más de 6 palabras por línea, para tener más o menos una medida, digámoslo así, del texto que se recomienda utilizar en las diapositivas. Y adicional a eso, pues con base en una experiencia propia, a veces las presentaciones pueden ser muy extensas, pero
si nosotros le damos el uso adecuadamente, que generalmente lo usamos para ilustrar lo que estamos exponiendo, en ese caso pues creo que también nos beneficia, porque en cierta ocasión yo desarrollé un tema con una presentación que tenía 50 diapositivas, en la que justamente se hablaba un poco también de cómo crear presentaciones de PowerPoint. Y cuando iba por la diapositiva 37 más o menos, yo les pregunto a las personas si ellos tienen idea de qué número de diapositiva llevábamos en la presentación. La mayoría me dijo entre 10 y 15, y realmente ya íbamos por la 37. Entonces creo que si nosotros ajustamos la presentación, pues nos va a servir como un apoyo. Lo que vamos a exponer, pues nos va a funcionar. Muchas gracias, Carlos. O sea que usted es profesor de hacer diapositivas, de hacer presentaciones. Fue un curso que di en cierta ocasión en un lugar donde estuve trabajando para unas personas que iban a realizar presentaciones. Excelente. Fíjense que me están fallando mis audífonos. Solo voy a cambiar audífonos, permítanme. No sé si me escuchan ahí. Sí. Gracias, muchas gracias. Pues miren, qué interesante lo que dice Carlos. Yo les cuento que donde trabajo, la junta directiva está integrada por señores de mayores de 60 años. Y cuando uno les pone una presentación con letras pequeñas, seguro sale regañado. Seguro, porque ellos ya no miran, ¿verdad? Entonces, tienen problemas de la vista y eso nos pasa a muchos, ¿verdad? De que tal vez la pantalla está lejos y entonces si queremos que la gente mire, tenemos que poner letras grandes y consecuentemente es mejor con menos líneas, 6 líneas nos decía Carlos y 6 palabras en cada línea. Yo con el equipo de trabajo que tengo, digamos, yo reviso las presentaciones antes y digamos a veces ponen mucho contenido y yo les pido frecuentemente que usemos viñetas, ¿verdad? Entonces, si ustedes van a hablar de 6 temas y hay 6 párrafos en la página, que pongan 6 viñetas, ¿verdad? Entonces, digamos, si es elasticidad, precio del mercado, una viñeta, ¿verdad? Y no poner la definición de lo que es, porque ustedes van a explicar ahí de lo que van a hablar, ¿verdad? Para eso está el presentador. Entonces, digamos, si ponen la demanda del mercado, ¿verdad? Entonces, no poner la definición ahí, ¿verdad? Sino que solo el uso de viñetas es muy recomendable, ¿verdad? Entonces, ahí les quedan sus 6 viñetas y un par de buenas fotos o de bonitas figuras y ya, ¿verdad? Entonces, la presentación así va a ser mucho más atractiva. Por favor, Jennifer, ¿la escuchamos? Justamente de lo que usted está platicando, Lick, fíjese que a mí personalmente me gusta más, si son así como usted decía, 6 temas, usar una diapositiva por tema. Personalmente, ¿verdad? A mí me gusta más que si en una diapositiva colocar únicamente un tema y colocar lo básico, ¿verdad? Y apoyarme con imágenes o algo que sea clave para que yo también pueda recordar de qué trata el tema. Y lo que usted mencionaba del tipo de tamaño de letra y todo esto, también es muy importante porque ahora pues tenemos la facilidad de estar en casa y que la presentación está aquí directamente, ¿verdad? Pero recuerdo cuando íbamos a clases presenciales que muchos compañeros colocaban sus diapositivas y eran unos colores, no hacían contraste con las imágenes con la letra y eran muy pequeñas. Entonces muchas veces no alcanzábamos a leer qué decía. Entonces sí, lo que usted mencionaba, el tamaño de letra también es bastante importante dependiendo dónde se va a presentar. Muchas gracias, Jennifer. Gracias, Jennifer. Otra cosa que ahorita viene al caso con lo que menciona Jennifer es el uso de los colores, ¿verdad? Tratar de usar colores que resalten de alguna manera, que hagan buenos contrastes para que las letras se puedan leer. Colores que no sean tampoco tan ofensivos a la vista, ¿verdad? A veces, o sea, puede ser que el color le dañe la vista. Colores daña la vista, decíamos antes, ¿verdad? Ustedes entienden cómo se dice, pero es importante también el uso de colores que sean
agradables, colores que combinen y que hagan algún tipo de contraste. Si lo que va a ir encima son letras, ¿verdad? Para que se puedan leer bien, o el color de la letra, ¿verdad? Muchos de ustedes usaron ahora fondos negros y letra blanca, que se mira muy bien, ¿verdad? Se lee muy bien la letra de esa manera. Bueno, entonces ya casi nos llevamos 1 hora en este tema, pero que no es de nuestro curso, ¿verdad? No está en nuestro programa, pero yo creo que debemos también los profesores de ir tratando de dejar estos temas, ¿verdad? Que a veces es necesario platicar para que ustedes puedan mejorar, ¿verdad? Y pues es un consejo para toda la vida, para las presentaciones que ustedes puedan hacer. Entonces ahora les voy a hacer una presentación que no, como les digo, estamos hablando ahorita de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y yo creo que aquí hay algunas cosas de las que no se deben hacer, pero vamos a hacerlo así. Vamos a hablar de la elasticidad de la demanda. Y aquí vamos a hacerles unas preguntas. ¿Quién de ustedes estudia administración de empresas? Ninguno. Todos. Vamos a ver. Necesito 3 valientes. ¿Hay algún valiente o alguna chica valiente? Que manda Nick. Vamos a ver. Ahí está el primer valiente. Contésteme esa pregunta. Buena pregunta. Ajá. Estudiar el problema, ¿no? Ajá. Ajá. Ese sería uno de mis las primeras decisiones. Ajá. Digamos, aquí vamos a ver qué decisiones debemos tomar en cuanto al incremento o la baja de precios de nuestros productos. Digamos, si usted, no sé, si usted trabaja en alguna empresa. Sí, dígame. Sí, si deseo aportar, considero que como un gerente de una empresa, aspectos que debemos de tomar en cuenta ante el incremento o baja de un precio, digamos que actividades sociopolíticas, así como ahorita el tema del COVID. Por ejemplo, si es una empresa que importa o exporta al extranjero, los fletes para los que están en esta industria saben que se incrementaron el doble o el triple, entonces ahí automáticamente lo que repercute es que hay que hacer un aumento en la lista general de los precios que se tengan en la empresa, ¿verdad? Entonces son diferentes factores que se pueden evaluar, pero yo poniendo un ejemplo, pues cité estos dos, ¿verdad? O sea, costos, ver el comportamiento de los costos y cómo van a impactar. Claro, porque al final cuando, por ejemplo, si yo traigo, por ejemplo, y le voy a poner un ejemplo porque ahí era donde yo estaba, un aloe vera de la China. Ese aloe vera antes venía en 15, 20 días en la cuarentena que entraba aduana y todo, y tenía un costo ya establecido. Ahorita con la pandemia, pues ya se está evaluando sacar de la línea de producción ese aloe vera, porque, o sea, el costo se incrementó, o sea, se incrementó todo. Entonces, obviamente el precio del producto ya no se puede dar igual porque si no el margen de ganancia no es el mismo. Ajá, bueno, gracias. Gracias. Bueno, vamos a ver otro valiente. O una valiente, vamos a ver. Vamos a ver, no hay una dama valiente en este curso. Una señorita valiente. Cuando yo era niño decíamos, a ver, ¿quién es Juan sin miedo? Yolik. Sí, adelante. Miren, en este caso estamos viendo muy claro el segundo caso por la pandemia, ¿verdad? Ajá, sí. Que nuestras ventas, cuando los ingresos de los consumidores aumentan o bajan, ¿cómo podemos tomar decisiones acertadas? En este caso, investigar a la competencia creo que es un
es algo vital para poder mantener los precios y dar siempre un plus en sus ventas para poder hacer la diferencia en el mercado. Y también acoplarse al presupuesto que tienen para poder gastar. Por ejemplo, ¿qué le digo? Yo vendo pollo, pero mi combo vale 300, pero como también hay gente que consume y son menos personas en una familia, puedo también crear un combo de pollo que sea adecuado al presupuesto de ellos, ¿verdad? Buscar opciones para poder venderle a todo tipo de mercado. Muy bien, muchas gracias. Excelente. Bueno, ahora vamos a necesitar un valiente u otra valiente. Por ahí, buenas tardes, licenciado. Por ahí Buenas tardes. precisamente iba a lo que yo quería mencionar en el punto anterior, ¿verdad? De que con lo que he aprendido de lo que hemos leído ahora en los capítulos que hemos visto, no es un simple hecho decir de que qué bueno que los ingresos o la renta de nuestros consumidores aumente, eso quiere decir que vamos a vender más. No necesariamente, porque pues también corremos el riesgo de que nos sustituyan o sustituyan nuestros productos por otros, ¿verdad? Nuestros bienes se conviertan o nuestros productos se conviertan en bienes sustitutivos, puesto que la renta del consumidor es más alta, ¿verdad? Deja de consumir frijol y ahora consume carne, y nosotros somos vendedores o productores de frijol, entonces el hecho de que la renta de nuestros consumidores aumente no quiere decir que nos van a comprar más frijol, ¿verdad? Entonces, precisamente por ahí va amarrado esto con lo que quería mencionar de la pregunta anterior y de esta pregunta. Muy bien, muchas gracias. Pues miren, básicamente estas tres preguntas que les hice, como aquí estamos en esta parte del curso, estamos en el análisis de la demanda todavía, analizando a los consumidores. Entonces, digamos, es cierto, el compañero que mencionó que habría que considerar el comportamiento de nuestros costos, ¿verdad? Para ver en los impactos que tienen esos incrementos o bajas en los precios. Pero más que aquí, digamos, lo que queremos orientarlo es al análisis del consumidor, porque estamos analizando la demanda, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de qué cosas o cómo van a verse impactadas nuestras ventas si subimos o bajamos nuestro precio. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es analizar a nuestros consumidores, ¿verdad? Y la relación que los consumidores o que las personas tienen con nuestro producto, con el producto que vendemos. Hay productos que tienen una demanda muy fija, una demanda muy estable. Y son aquellos productos que son de carácter esencial o necesario para las personas. Digamos, en el caso de la alimentación de las familias guatemaltecas, el maíz, el frijol, el aceite, el azúcar, son productos que aunque cambien mucho de precio, más o menos mantienen estable su demanda, ¿verdad? Entonces, ustedes ya leyeron ahí en los capítulos en lo que es la elasticidad demanda-precio. Entonces, el primer párrafo, la primera pregunta se refiere a eso, a la elasticidad demanda-precio, que es cómo va a reaccionar la gente cuando le subimos el precio o se lo bajamos, ¿verdad? Hay veces que la gente o las empresas, digamos, bajan un precio y creen que con eso van a lograr vender más. Y de repente el consumidor no lo percibe así, ¿verdad? Y el consumidor deja de consumir ese producto porque ahora es muy barato, ¿verdad? Entonces hay que ver ese tipo de relación que las personas tienen con el producto. Y también en el segundo párrafo preguntamos, o nosotros debemos analizar a los consumidores cómo reaccionan en cuanto al consumo de un producto, de un bien o servicio, cuando el precio baja, cuando el ingreso de las personas baja o sube, ¿verdad? Porque el hecho de que la gente gane más o que tenga un mayor ingreso no necesariamente significa que van a consumir más de todos los productos, ¿verdad? Puede ser que hayan productos que dejen de consumir y otros que consuman más, ¿verdad? Los productos superiores, los productos inferiores. Entonces hay que ver ese análisis. Esta parte de la elasticidad de la demanda, si ustedes se van a especializar en la parte de mercadeo, en la parte de ventas, es muy importante que lo consideren,
¿verdad? Y el último, pues toma en cuenta o se relaciona con la relación del consumo de una persona con relación a los productos que son complementarios o los que son sustitutos. Digamos, yo creo que fue Catherine quien nos presentó un ejemplo ahí de la gasolina y el carro, ¿verdad? Que son dos bienes que son complementarios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el consumo de gasolina si el precio de los automóviles baja considerablemente? El consumo va a aumentar, ¿verdad? Porque se va a aumentar más gasolina porque van a haber más carros circulando, ¿verdad? O qué pasa con el precio del consumo de las llantas y de los carros también, ¿verdad? Algo muy parecido, ¿verdad? Entonces, digamos, hay que ver, hay que tomar en cuenta eso, conocer qué relación tiene el producto que nosotros vendemos con otros productos, ¿verdad? Si son sustitutos, si son complementarios, y alguien de ustedes mencionaba ahorita analizar la competencia, ¿verdad? Que es un elemento al cual no debemos dejar de tomar en cuenta o dejar de observar siempre, ¿verdad? En las empresas. Entonces vamos a empezar viendo la elasticidad, precio de la demanda. Yo creo que hoy fue Nancy quien nos explicó, más bien nos leyó porque no nos explicó, nos leyó en su presentación de la elasticidad de la demanda y que yo le dije que me explicara lo que decía la presentación, pero sin ver la presentación, ¿va ustedes? Y ahí es cuando uno mira si alguien domina el tema, ¿verdad? Cuando le dice, mire, hablen, pero cuénteme, pues, pero sin ver su presentación, ¿verdad? Eh, la elasticidad precio de la demanda lo que analiza es cómo reacciona la demanda de un producto cuando el precio de ese producto sube o baja, ¿verdad? Entonces, digamos, elasticidad quiere decir que algo se estira, ¿verdad? Ustedes que algo es elástico. Entonces hay unas elasticidades o unas demandas que tienen más elasticidad. ¿Qué quiere decir? Que se estiran más, que son más elásticas o reaccionan de una manera más grande, digamos, con relación a alguna variación en el precio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo que hacemos es que tomamos dos momentos, ¿verdad? Se toman dos momentos, dos precios. El precio 1 y a ese precio 1 corresponde una cantidad demandada 1. Y luego el precio 2, ¿verdad? Y a esa cantidad, a ese precio 2 corresponde una cantidad demandada 2. Y entonces hacemos la comparación, ¿verdad? ¿Qué varió más? ¿Varió más el precio o varió más la cantidad demandada? Entonces lo que hacemos es que calculamos los dos porcentajes, ¿verdad? Aquí dividimos, primero establecemos en qué porcentaje cambió la cantidad demandada, ¿verdad? La demanda 1 y la demanda 2. Y luego buscamos ese porcentaje. Y luego lo hacemos con el precio. ¿En qué porcentaje varió el precio 1 con relación al precio 2? Y después lo relacionamos, ¿verdad? Dividimos el porcentaje en que cambió la demanda con el porcentaje en que cambió el precio. Y dependiendo de eso nos va a dar un resultado. Digamos, aquí en el precio, en la elasticidad precio, usualmente nos dan resultados negativos y en esta no se considera o no se toma en cuenta el signo del resultado. Entonces vamos a tener resultados entre 0 y 1, es decir, menores que 1, puede ser igual que 1 o mayores que 1. Cuando el resultado es entre 0 y 1 o menor que 0, perdón, menor que 1, decimos que la demanda es inelástica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el porcentaje en que cambia la demanda es menor que el porcentaje en que cambia el precio. ¿Qué quiere decir eso? No sé si ustedes conocen a alguien que use alguna medicina, digamos, para la diabetes, la insulina, que es una medicina que se tiene que consumir siempre y puede ser que baje, si baje mucho de precio, ¿qué quiere decir? ¿Que se va a meter del doble de insulina a la persona en el cuerpo? No, ¿verdad? Tiene que seguir consumiendo la misma cantidad. Y si sube de precio, ¿se va a meter entonces la mitad del medicamento en el cuerpo? No, ¿verdad? Tiene que usar una cantidad. Entonces, ahí es un producto que tiene una demanda inelástica, que aunque el precio baje o suba, la cantidad demandada no va a variar, ¿verdad? O va a variar muy poco. En cambio, hay otros productos que tienen una demanda muy elástica, digamos, los productos de lujo, eh, digamos, no sé, los juegos electrónicos, por ejemplo, que es un producto que muchos de ustedes, alumnos jóvenes, conocen.
pero que sí depende mucho del precio, ¿verdad? A veces baja un poquito de precio y la demanda se dispara, ¿verdad? O sube un poquito de precio y la demanda también se disminuye bastante, ¿verdad? Entonces, son esos dos tipos de resultados, digamos, ¿verdad? Y hay uno que es igual a uno, pero igual a uno casi nunca nos va a dar el resultado, ¿verdad? Entonces, aquí está explicado, está escrito lo que les acabo de explicar. Esta elasticidad lo que mide es el grado de reacción de la demanda como una proporción al porcentaje en que cambia el precio, ¿verdad? Si cambia menos que el precio, si la demanda cambia menos que el cambio en el precio, la demanda es inelástica. Si la demanda cambia más, en un porcentaje más alto que el porcentaje que cambia el precio, va a ser una demanda elástica. Y si cambian igual, va a ser una demanda con elasticidad unitaria. Y aquí está la fórmula, ¿verdad? Entonces, digamos, nosotros tenemos dos momentos, ¿verdad? El precio 1 y la cantidad 1. El precio 2 y la cantidad 2. Entonces, aquí está la fórmula. La de arriba es en el numerador de la fórmula. Tenemos Q sub 2 menos Q sub 1 partido Q sub 1. ¿Qué es eso? Es una fórmula de porcentaje, ¿verdad? Digamos, si la cantidad 1 es 100 y la cantidad 2 es 120, ¿cómo calculamos ahí? 120 menos 100 nos da 20. Dentro de Q sub 1, que es 100, nos va a dar un 5. Entonces nos va a dar un 20%, ¿verdad? 20 dentro de 1 es un 5, perdón, 20 dentro de 1 es un 20%, ¿verdad? No sé si los confundí ahorita con los números. Vamos a ver, 120 menos 100 igual 20 dividido 100, que es una quinta parte, es un 20%, ¿verdad? Y luego en la parte del denominador, pues calculamos el porcentaje en que cambió el precio, ¿verdad? Si el precio era 10 y ahora es 15, entonces calculamos 15 menos 10 igual a 5. Dentro de 10 es un 50%, ¿verdad? Entonces, esa es la fórmula de la elasticidad demanda-precio. Los resultados pueden ser 0, que ese caso nunca se va a dar porque siempre van a haber cambios. Entre 0 y 1, que es una demanda elástica, ¿verdad? Que es cuando la demanda varía en una proporción menor al cambio del precio. Si es igual a 1, es una demanda con elasticidad unitaria. Y si es mayor que 1, es una demanda elástica, ¿verdad? Y hay dos casos extremos, que es el 0 y el infinito, que esos no se dan, ¿verdad? Pero son casos teóricos. Y aquí hay un dibujo de cómo puede ser, digamos, si los valores en el eje X y en el eje Y son iguales, digamos, los dos ejes tienen la misma escala. Aquí hay una demanda inelástica, en donde una variación en el precio de P sub 1 a P sub 2 representa o produce una variación en las cantidades demandadas de Q sub 1 a Q sub 2, pero es una variación pequeña y la variación en el precio fue grande. En cambio aquí, una demanda elástica es esta gráfica de aquí, en donde hay una cantidad de variación en los precios de P sub 1 a P sub 2, que es menos que la variación que se da entre las cantidades demandadas, ¿verdad? Al precio P sub 1 se demanda la cantidad Q sub 1 y al precio P sub 2 la cantidad Q sub 2. Entonces, ¿dónde hubo mayor reacción? Aquí, ¿verdad? El precio varió un poquito y la cantidad demandada varió bastante. Entonces aquí tenemos una demanda elástica. ¿Qué va a ser más grande aquí? El numerador, ¿verdad? Porque la cantidad varía más. Si miran aquí la fórmula, aquí la cantidad, digamos la cantidad está variando más que los precios. En cambio aquí, ¿qué varía más? Aquí, perdón, en esta curva, varía más los precios que las cantidades. Entonces aquí el numerador es más pequeño que el denominador. Entonces aquí en el resultado vamos a tener menor que 1, ¿verdad? Entre 0 y 1. En cambio aquí vamos a tener mayor que 1. Y aquí, digamos, si las dos variables, los precios y las cantidades varían en una misma proporción,
el resultado nos va a dar 1. Entonces aquí hay una elasticidad unitaria. La demanda perfectamente elástica, eso se pone como un caso extremo, ¿verdad? En donde a un mismo precio la demanda es cualquier valor, ¿verdad? Eso no, pues no existe, ¿verdad? Y el otro caso extremo es una demanda perfectamente inelástica y el ejemplo que ponen es el producto de la sal, ¿verdad? Que la sal a precio 1, precio 2, precio 3, a cualquier precio que sea, siempre la cantidad que se demande va a ser la misma, porque la sal es un producto en el que no gastamos mucho, ¿verdad? Es un producto muy barato y que siempre la cantidad que se va a consumir es la misma. Y aquí hay un ejemplo. Yo les pido disculpas por que no miremos el ejemplo. Pues es de aplicar la fórmula, ¿verdad? Aquí está el precio. Pueden hacer con la fórmula del precio de ¿qué pasa cuando el precio pasa de 4 a 6? ¿Verdad? Y la cantidad demandada pasa de 24 a 20, ¿verdad? Entonces aplicamos la fórmula. Q sub 1 menos Q sub 2 partido de Q sub 1 es 20 menos 24, me da menos 4. Dentro de 24 me da 0.07692. Perdón, me da 0.16. Y aquí, 6 menos 4 da 2 dentro de 4.5. Es este punto 5. Entonces aquí después dividimos, ¿verdad? En cambio la cantidad demandada. 0.16 dentro de 0.05 y el resultado me da 0.33. Tenemos una demanda que es inelástica. ¿Qué quiere decir eso? Que el cambio de 24 a 20 es en una proporción menor que el cambio entre 4 y 6. ¿Verdad? La proporción aquí abajo. Entonces, eso es lo que quiere decir que la demanda es inelástica. Y luego vamos a hablar de la elasticidad ingreso de la demanda. ¿Qué es lo que relaciona esto? ¿Cómo cambia la demanda de un producto cuando cambia el ingreso de las personas? Digamos, si en una población el ingreso aumenta considerablemente, ¿verdad? Ustedes imagínense que Guatemala se convierte el centro de producción de programas de software para el mundo, ¿verdad? O nos volvemos el centro de producción de juegos de video para el mundo. Y nuestros ingresos suben, ¿verdad? Y a todos nos ofrecen trabajos muy bien remunerados. Entonces, ¿qué va a pasar con el consumo de ciertos productos? Pueden haber productos que aumenten su consumo, especialmente los productos de lujo, ¿verdad? Lociones, viajes, joyas, tenis caros, juegos de computadora, ¿verdad? Ese tipo de productos puede ser que aumenten su consumo, pero van a haber otros productos que puede ser que disminuyan su consumo, ¿verdad? Si usábamos jabón de coche para bañarnos, ya si ganamos más no vamos a querer usar ese jabón, ¿verdad? Ya vamos a querer usar un jabón, bañarnos con jabón ámbar, ¿va? Ustedes, o casita, ¿verdad? Entonces, hay productos que tienen diferente grado de respuesta según cambian los ingresos de las personas, ¿verdad? Entonces, estos productos se clasifican según el resultado de la fórmula que usamos acá, en bienes superiores o bienes inferiores o bienes normales. Y aquí está la fórmula es muy parecida, ¿verdad? Aquí vemos en qué porcentaje cambia la cantidad demandada y vemos en qué porcentaje cambia el ingreso de las personas. Y es igual, usamos dos momentos, el ingreso 1, Y sub 1, y la cantidad que se demanda del producto con ese ingreso. Y el ingreso Y sub 2, o el ingreso 2, y la cantidad que se demanda a ese ingreso 2, ¿verdad? Entonces se aplica la fórmula, ¿verdad? Esto es el cálculo de un porcentaje, igual el de aquí abajo, ¿verdad? En el denominador. Y aplicamos la fórmula. Y los resultados pueden ser de negativo a 0. O sea, si el resultado es negativo, son bienes inferiores. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el ingreso aumenta, el consumo de esos bienes disminuye. Digamos, si uno come frijoles los 5 tiempos al día, ¿verdad? Refacción, cena, desayuno, y si obtiene ingresos mayores, muy probablemente sustituya ese producto por otro,
y entonces los frijoles van a bajar su demanda si aumenta el ingreso de las personas. Si el resultado es igual a 1, quiere decir que son bienes normales que aumentan más o menos en la misma proporción su consumo cuando aumenta el ingreso de las personas, o lo disminuye también, si disminuye el ingreso de las personas. Y mayor que 1 es que son bienes superiores que aumentan su consumo en una proporción mayor al aumento del ingreso, ¿verdad? Regularmente son los bienes de suntuarios, ¿verdad? Suntuario quiere decir de lujo. Entonces, aquí hay un ejemplo también, ¿verdad? De un ingreso que varió de 2.500 a 3.000. ¿Podría sacar mi laptop de ese lado, por favor, en lo que yo abro la puerta? Disculpe, se le abrió el micrófono a alguien, ¿lo puede cerrar? Aquí hay un ingreso de 2.500 a 3.000, ¿qué porcentaje es? ¿Qué porcentaje es 500? Aquí aumentó, ¿verdad? De 2.500 a 3.000 aumentó 500. ¿Qué porcentaje es 500 de 2.500? Es una quinta parte, es un 20%. Y vamos a ver, aquí está. Es un 20%, un punto 20, ¿verdad? O 20%. Y aquí la cantidad demandada pasó de 1.000 a 800. ¿Cuánto bajó? Bajó 200. ¿Y cuánto es 200 de 1.000? Es una quinta parte, es un 20%. ¿Verdad? Solo que aquí es negativa, menos 20, menos punto 20. Entonces aquí si dividimos este menos punto 20 dentro de este punto 20 nos va a dar un 1 negativo, ¿verdad? Y es un bien inferior, o sea que ese bien disminuyó su consumo cuando aumentó el ingreso de las personas, ¿verdad? Y aquí lo vemos. Aquí el ingreso pasó de 2.500 a 3.000 y la cantidad demandada de 1.000 a 800, bajó el consumo. Entonces ahí es un bien inferior. Aquí abajo está el mismo ingreso, de 2.500 pasó a 3.000 y el producto que se consumía o que se consume aumentó de 1.000 a 3.000 unidades. ¿Cuánto aumentó? Aquí es un 200%. ¿Va? Si dividimos 3.000 dentro de 1.000, nos va a dar 3, pero le restamos este 1 y nos va a dar un 2, que es un 200%. O restamos, ¿verdad? 3.000 dentro de 1.000 nos da 2.000. 2.000 dentro de 1.000 nos da 2. ¿Sí? ¿A qué 1 se refiere cuando dijo que daba 3, pero le teníamos que restar un 1? Ah, es que, digamos, si yo divido 3.000 dentro de 1.000 me va a dar 3. Pero es otra, tal vez yo a veces lo calculo así, pero no me haga caso, mejor usemos la fórmula. Esta, miren. Aquí estábamos viendo la cantidad demandada, ¿verdad? Entonces, se toma aquí, miren, la cantidad demandada 2 menos la cantidad demandada 1, dividido la cantidad demandada 1, que es una fórmula para buscar un porcentaje. Entonces, aquí la cantidad demandada 2 es 3.000. 3.000 menos 1.000 me da 2.000. Dentro de 1.000 me va a dar 2. Es esto, miren. Aquí es este 2. Y aquí es 3.000 menos 2.500, 500. Dentro de 2.500 me da punto 20. Es esto, punto 20 o es lo mismo que un 20%. Y entonces aquí dividimos 2 dentro de punto 20, me da 10. Y este es un bien superior, ¿verdad? Porque dijimos que de mayores de 1 es un bien superior. Que son los bienes cuyo consumo aumenta en una proporción mayor cuando aumentan los ingresos de las personas, ¿verdad? Entonces aquí vemos que el ingreso aumentó de 2.500 a 3.000, es un 20%. Y el consumo, en cambio, se triplicó, ¿verdad? De 1.000 a 3.000 aumentó un 200%. Entonces eso es un bien superior. Y vamos a dejar para la otra semana para terminar esto de la elasticidad cruzada, ¿verdad? Que ya en el libro están esas presentaciones. Pero yo les quise reforzar esto antes del ejercicio. Los ejercicios que les dejé, por favor, ahí se estuvieron quejando algunos alumnos de que no los pudieron hacer. Miren, con esos ejercicios ahí en el mismo libro lo que trata de hacer es hacernos pensar. Yo me puse a verlos también y nos trata tenemos que plantear bien el problema, pero los podemos ver la otra semana, porque como ahí hay ejercicios también de la elasticidad de la demanda, quise que viéramos primero el tema. Me voy a recordar hoy de ampliar la fecha para la entrega de esa tarea
para que quede dentro de 15 días, si quieren, para que terminemos de ver el tema y que tal vez la otra semana los resolvemos. La intención con esos ejercicios, como les digo, es ponerlos a pensar, promover el pensamiento crítico, ¿verdad? De que ustedes traten de plantearse ahí los problemas como son, ¿verdad? Que al final de eso se trata la educación universitaria, ¿verdad? De tratar de... Lo que queremos es formar capacidades para resolver problemas, ¿verdad? Eso es lo que queremos, cambiar la forma de pensar de ustedes para que el día de mañana, cuando ya sean profesionales, se presenten problemas o situaciones y ustedes las puedan resolver, ¿verdad? No se trata de memorizarse cosas, ni de que ustedes aprendan un contenido por aprenderlo, sino que eso es lo que queremos formar, ¿verdad? Entonces, les deseo muy buena semana. Para esta semana yo creo que no les voy a dejar tarea o voy a revisar, siempre revisen por favor el portal. Y mucho gusto de haber estado con ustedes, que me alegra que hayan vuelto a las clases después de este descanso y les deseo que tengan muy buena semana. Gracias, Lick. Buenas tardes. Muy Muchas buenas gracias, tardes. licenciado. Igualmente, feliz tarde. Feliz tarde, Muchas Lick. gracias.